Disculpen, chicos, parece que ha habido una interrupción con la conexión de la profesora. Vamos a ver qué ha sucedido. Esperemos unos minutos a ver que se vuelva a conectar, por favor. A ver, chicos, por acá las PPTs. Vamos a compartir nuevamente las PPTs, ¿sí? Me van comentando en el chat si es que pueden visualizar las PPTs. A ver, denme un minuto. Genial. Buenas noches, Angie, Eva, Betsy. Chicos, buenas noches con todos. Por aquí en el chat, a ver, ¿me logran ver? ¿Me escuchan bien? Ángela, manito arriba. Ok, perfecto. Chicos, quien les saluda es Miss Mercedes Paredes, psicóloga, ya dictando varios cursos aquí en GCAP. De repente por aquí tengo algunos alumnos que están constantemente en nuestros múltiples cursos que GCAP tiene de lo que es el área específicamente de psicología, ¿no? A ver qué me dicen en el grupo. Se escucha muy bien. Perfecto, bien, Luisa, gracias. Entonces, chicos, les estaba comentando, como siempre les digo, voy a explicarles ahorita la dinámica, cómo trabajo normalmente. Hacemos la clase y lo usual es tomarnos entre 10 a 5 minutitos, si nos alcanza el tiempo, para poder absolver algunas dudas, ¿no? Ayudarlos con algunas dudas que tengan respecto a la clase que se ha dictado en el día. ¿Sí? Tenemos 5 clases. Les doy la bienvenida a todos ustedes a este curso tan bonito de psicología infantil aplicada a la educación inicial. Me imagino yo que mi público de hoy, en su totalidad o en su mayoría, son docentes, por aquí auxiliares, maestras sombras de repente, ¿no? Entonces, me gusta mucho que podamos compartir experiencias, me gusta mucho que estén constantemente participando. Como les digo, siempre al final trato de darme un espacio con ustedes de entre 10 a 5 minutitos para poder o absorber dudas o comentar nuestras vivencias de repente en el salón de clases, ¿no? Quien les habla es psicóloga, pero estoy más abocada a la parte educativa, ¿no? Actualmente ya tengo un par de años trabajando en todo lo que es la educación inclusiva, ¿sí? Trabajo con niños con síndrome de Down, con niños neurodivergentes, así que cualquier duda que tengan, yo encantada de poder ayudarlos para poder orientarlos a que puedan hacer de repente un trabajo enfocado, pues, ¿no? En esta población de niños que no son regulares, ¿sí? Muy bien, chicos. Una vez dicho esto, nada, vamos a dar inicio a nuestra clase. Hoy nuestra primera clase. Así que cualquier cosita en el chat, por ahora están deshabilitados los micros para evitar algunas interrupciones, ruidos, a veces se les prende el micro por casualidad y a veces nos interrumpen, ¿no? Entonces, por esa razón es que están ahorita todos los micros deshabilitados, pero como les vuelvo a repetir, al final de la clase, por ahí me doy un tiempito para habilitarles los micros y poder escucharlos, ¿sí?
Me encanta trabajar siempre, chicos, el tema de las clases con un objetivo, ¿sí? Porque es importante que nosotros podamos orientar, dirigir, direccionar a qué estamos apuntando el día de hoy con esta clase. Nuestra primera clase de psicología infantil aplicada a la educación inicial tiene como objetivo comprender las etapas del desarrollo y qué tan importante es comprender estas etapas en la educación inicial. Antonio nos dice, ninguna de las anteriores. No te preocupes, Antonio, a veces acá también tengo hasta papitos, mamitas, cuidadores, que simplemente están porque el contenido que hay aquí les sirve, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos comprender las etapas del desarrollo, seamos docentes, seamos psicólogos, auxiliares, papás, mamás, tíos, cuidadores, lo que fuera. ¿Por qué? Porque eso nos permite, como bien dice el objetivo, entenderlos, comprenderlos a nuestros pequeños que están en casa, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, muchas veces cuando no conocemos parte de estas etapas del desarrollo infantil, lo que usualmente o tradicionalmente decimos es, o he escuchado muchas veces, ¿no? Que dicen, son berrinches, quiere llamar la atención, lo hace a propósito, ¿verdad? Lo que normalmente puedes escuchar cuando no conoces alguna de las etapas por la que está pasando un pequeño o una pequeña. Entonces, esto es lo importante del curso, que nosotros podamos comprender, ¿no? Hace poco también dictábamos netamente el curso de Psicología del Desarrollo Infantil y Adolescente y podíamos ver, ¿no? Por ejemplo, o en una de las etapas que nos muestra el gran Piaget y que hoy vamos a trabajar también, nos habla de que el niño a cierta edad es bastante egocentrista. Entonces, por lo mismo que está en ese rango de edad, se le dificulta a él poder entender, poder comprender diferentes puntos de vista, ¿no? Sin embargo, eso, si es que una persona común no lo sabe o no lo entiende, ¿qué es lo que va a pensar? Que el niño es envidioso, que el niño no quiere escuchar, que el niño es desobediente, ¿verdad? Entonces, es muy importante a todos los que estamos hoy presentes aquí, que nosotros podamos comprender, ¿no? Estas etapas del desarrollo. Que hoy nuestro objetivo sea ese, teniendo muy en claro cuáles son las etapas. Perfecto, Yaneli. Ok. Bien, bien chicos, entonces damos inicio una vez que ya tenemos el objetivo. Nuestro objetivo, nuevamente se los repito, comprender las etapas del desarrollo infantil y qué tan importante es esto en la educación inicial. Primero que nada, tenemos que entender qué es desarrollo infantil, chicos, ¿sí? Porque no puedo meterme a estudiar o abordar un curso si es que no conozco el concepto de, ¿ok? Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo infantil es un proceso dinámico mediante el cual los niños pasan de un estado de dependencia casi total hacia una creciente autonomía en las distintas áreas de funcionamiento, ¿no? Que nos dice que básicamente es un proceso donde el niño totalmente dependía de mamá, de papá, hacia un proceso donde el niño empieza a ir desarrollando su propia independencia, su propia autonomía como tal, no solamente en la parte física, sino también en las distintas áreas como la parte cognitiva, la parte social, la parte emocional, ¿verdad? A ver, ¿cómo es un ejemplo en la que el niño dependía totalmente de la mamá, viéndolo desde el punto de área física? Cuando el niño era pequeño, normalmente la mamá o el papá o el cuidador tenía que estar cargándolo, ¿verdad? Lo cargaba, lo mecía, lo hacía dormir. Sin embargo, ahora que el niño ya tiene 6, 7 años, ya puede movilizarse solo, ya no necesita que lo estén cargando, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va el concepto que nos da la OMS, ¿sí? Proceso dinámico mediante el cual el niño pasa de un estado de dependencia total a ir generando
o fomentando dentro de él lo que es la autonomía en sus diversas áreas, ¿sí? ¿Cuáles son estas áreas muy importantes? O como lo digo yo, las dimensiones del desarrollo son 4. Dimensión física, dimensión cognitiva, dimensión social y dimensión emocional, ¿sí? Entonces, este es un primer concepto que nos da a nosotros la Organización Mundial de la Salud, chicos. Vamos con otro concepto. Por acá tenemos otro concepto donde nos dicen que el desarrollo infantil es el proceso de cambios biológicos, psicológicos, cognitivos, emocionales y sociales, que ocurren desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, pasando de la dependencia total a la autonomía progresiva. Entonces vamos a quedar súper claros en que sí o sí el desarrollo nos habla de un proceso, de un cambio, ¿ok? Que va a haber muy centrado en la parte de cómo primero soy totalmente dependiente de ciertas personas, puede ser como les dije en su momento, papá, mamá o cuidadores, a pasar a una autonomía que va siendo progresiva. ¿Por qué dice progresiva acá? Porque mediante va creciendo el niño, la autonomía se va desarrollando a un nivel mayor, a un nivel superior. Por eso es que nos habla de una autonomía progresiva, ¿ok? ¿Qué más nos dice este segundo concepto de desarrollo infantil? Nos dice que posee dimensiones. El desarrollo infantil posee dimensiones. Como les dije hace un momento, básicamente la trabajo sobre 4 dimensiones. Física, que nos habla muchísimo sobre la parte de crecimiento, motricidad. Cognitiva, que nos habla de pensamiento y de todos los procesos mentales superiores, ¿no? El aprendizaje como tal, la memoria, el poder nosotros manejar dentro de ello el tema del lenguaje. Tenemos la parte socioemocional también, como su propio nombre lo dice. El tema de vínculos, el tema de las emociones, la regulación, la capacidad que voy a tener yo mediante mi crecimiento, mi desarrollo, para poder ir regulando ciertas emociones que voy a ir conociendo mediante voy creciendo. Entonces, ahí tenemos nuestras 4 dimensiones, chicos. Física, cognitiva, socioemocional, y nos falta la parte, bueno, esta socioemocional está dividida en 2, pues, ¿no? Social, emocional. Bueno, acá lo hemos visto juntos, pero normalmente está entre emocional y social, dispersas, pero son 4 como tal. ¿Qué más nos dice? Este desarrollo es un proceso continuo, ¿no? Continuo, dinámico, secuencial y único para cada niño, ¿no? Influenciado por factores genéticos, familiares y educativos. Más acelerado en los primeros 5 años, ¿no? ¿Por qué dice más acelerado en los primeros 5 años? Porque entre los 5 o 6 años, 5, 6, 7 años, el crecimiento se hace un poquito más lento, ¿no? Los primeros 5 años, el crecimiento del niño y el desarrollo se genera a una velocidad mayor que cuando tiene 5, 6, 7 años, ¿no? Luego vemos otro crecimiento y desarrollo más rápido en la adolescencia, ¿no? Donde los cambios son súper notables, donde los cambios son veloces, son rápidos. Entonces, por ahí como que es esta referencia que nos dice que el desarrollo infantil es más acelerado en los primeros 5 años de vida, ¿sí? Ahora, importante lo que nos dice aquí también, chicos, el desarrollo infantil es un proceso único para cada niño, ¿ok? Si bien es cierto, siempre nos dan un rango de edad, pero a veces tenemos por algún factor, como dice, probablemente genético, familiar o educativo, a veces los niños tardan un poquito en el tema del desarrollo. ¿Sí? Sin embargo, como siempre les digo, todos los niños son un mundo diferente. Entonces, siempre hay que tratar de abordar, observar muy bien si es que está habiendo alguna dificultad en parte del desarrollo, cuál es la dificultad, tratar de buscar la ayuda correspondiente, ¿no? Y tratar de enfocarme en qué puedo hacer para mejorar, pues, ¿no? Estas dificultades que se están presentando en el desarrollo. Entonces, hasta ahí todos tenemos que tener súper claro el concepto de desarrollo infantil, ¿sí?
Súper práctico, súper sencillo, proceso de cambios, proceso dinámico, ¿no? Proceso del cual el niño o niña pasa de una total independencia a ir eh, buscando esta autonomía progresiva, ¿no? Conforme va avanzando los años. Este proceso como tal, ya saben ustedes, se da en 4 áreas, en 4 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Física, cognitiva, emocional y social, ¿sí? Aquí tenemos un poquito más detallado las dimensiones de las cuales estaba hablando, chicos. Es importante que ustedes sepan también que el desarrollo, a diferencia de la palabra crecimiento, tiene lo siguiente. Desarrollo hace referencia más a cambios sistemáticos, ¿sí? Cambios sistemáticos que va a tener el individuo, pues, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte. Los cambios son ordenados, como les dije hace un rato, los cambios siguen un patrón. Pero es necesario que ustedes sepan esta diferencia entre desarrollo y crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento nos va a hablar a nosotros básicamente de cambios notables, como por ejemplo el aumento de peso, el tema de cuánto ha crecido el niño. El crecimiento nos habla de cosas que nosotros podemos medir, ¿sí? A diferencia del desarrollo. El desarrollo, como dice acá, hace referencia a cambios sistemáticos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan súper claro esta diferencia cada vez que hablamos de desarrollo y crecimiento, para que no lo confundamos, ¿sí? Crecimiento son básicamente cambios que nosotros podemos medir y observar, ¿sí? Por ejemplo, yo sí puedo medir cuánto ha crecido mi niño, ¿verdad? En 3 años, ¿cuánto ha crecido? Lo puedo medir. Puedo tener una unidad de medida. Sin embargo, puedo decir cuánto ha aprendido mi niño en 3 años. ¿Puedo medir eso? ¿Cuánto ha aprendido mi niño? Por ejemplo, yo puedo decir, mi niño creció 15 centímetros, pero puedo decirlo de esa forma si es que quiero medir cuánto avanzó en base a su desarrollo cognitivo. No puedo, ¿verdad, chicos? Entonces, esa es la única diferencia que vamos a ver entre cada vez que tengamos conceptos como desarrollo y crecimiento, ¿sí? Vamos aquí a leer un poquito sobre qué es lo que nos trae el desarrollo físico, ¿sí? Porque las dimensiones del desarrollo infantil, como les digo, son 4. Todas nos hablan específicamente de desarrollo como tal. No vamos a tocar acá el tema de crecimiento aún. El desarrollo físico nos dice que está basado en lo que es la parte genética, ¿sí? El crecimiento físico, ¿ok? Vamos a hablar aquí también de los cambios que se dan en el desarrollo motor. ¿Qué significa esta parte de desarrollo motor? ¿Cómo van evolucionando los movimientos de los niños? Por ejemplo, los niños al año, 2 años de edad, recién están ellos puliendo el tema de poder ya desarrollar sus pasos o sus primeros pasos, pues, con una frecuencia adecuada, ¿verdad? Entonces, hay un desarrollo porque no es lo mismo los primeros pasos que da el niño a cuando este ya tiene 5 años. El desarrollo motor se incrementó. El niño ya tiene más estabilidad, tiene más equilibrio, el niño ya puede desarrollar no solamente sus primeros pasos, sino que de repente ya puede saltar, puede correr, ¿ok? Entonces, el desarrollo físico nos habla básicamente de esto, ¿sí? Cambios que se van a dar en cuanto a la parte motora, hablamos de crecimiento,
Hablamos también del tema de cuidados de salud, ¿no? Cuánto el niño o cómo está avanzando el niño en la parte de su nutrición, en la parte del sueño, en temas relacionados al cuidado específicamente. Patricia, excelente, su motricidad fina y gruesa. Vamos a verlo también en desarrollo físico. La motricidad fina y la motricidad gruesa. Si hablamos de, por ejemplo, pasos, de equilibrio, de estabilidad, es motricidad gruesa. Si hablamos de movimientos como los que generamos, por ejemplo, el tema de las pinzas, como el niño agarra el lápiz o los colores, hablamos un poquito más ya de lo que es motricidad fina. Y también tenemos siempre que estar observando cómo se está desarrollando. ¿Está bien? ¿Es adecuado para su edad? Entonces, eso va en la dimensión de desarrollo físico, chicos. Todo eso que estamos trabajando ahorita es desarrollo físico. Vámonos ahora a la parte del desarrollo cognitivo. Nos dice que esta dimensión abarca lo que son cambios en los procesos intelectuales del pensamiento, el aprendizaje, los recuerdos, los juicios, la solución de conflictos, la comunicación. Incluye influencias tanto hereditarias como ambientales en el proceso del desarrollo. ¿Por qué aquí hablamos de un desarrollo cognitivo, ¿no? Para los que de repente todavía no tienen un poquito más o un poquito, no tienen un poquito claro lo que es la palabra cognitiva, ¿no? Porque fácilmente la misma puede decir desarrollo cognitivo, pero no estamos hablando solo de un desarrollo cognitivo, sino de un desarrollo cognitivo. ¿Por qué cognitivo, Miss? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que va a haber influencias ambientales. Hay unas teorías del gran Vygotsky, que son teorías contextuales, que nos habla de que el ser humano tiene influencia en todo su proceso de aprendizaje, o el proceso de aprendizaje como tal se ve influenciado por las personas que me rodean, el ambiente o el contexto en general, ¿sí? Entonces, por eso es que nos dice que este desarrollo se hace a nivel cognitivo. No solamente vamos a hablar de procesos intelectuales, no solamente vamos a hablar de aprendizaje o de juicios, sino que también vamos a ver cómo estos juicios, este aprendizaje, se ve influenciado por la parte ambiental, la parte contextual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos nuestra labor como docentes, psicólogos, papá, mamá, ¿verdad? Porque vamos a influenciar bastante en estos procesos mentales superiores de mi niño o de mi niña. Entonces, por eso es que nos abocamos a un desarrollo cognitivo y no tanto a un cognitivo netamente, ¿sí? El cognitivo tiene esta combinación de ambos, cognitivo y los contextos como tal, los factores ambientales. Por eso es que se llama cognitivo. Ok, hola Bladys. Bladys, por ejemplo, aquí nuestra compañera Bladys, chicos, viene ella ya de su cursito de Psicología del Desarrollo Infantil y Adolescente, así que una experta ya, ella debe estar una experta. Bien, entonces, ahora vamos a hablar del desarrollo emocional o de la parte básicamente, pues como decimos, socioafectiva, ¿no? Esta parte, como su propio nombre lo dice, se refiere bastante al tema del desarrollo del apego, la confianza, la seguridad, el amor y el afecto, ¿no? Y una variedad de emociones, sentimientos, temperamentos que incluyen el desarrollo del concepto de sí mismo y de la autonomía, y un análisis del estrés, las perturbaciones emocionales y conductas que representan, pues, ¿no? Esta última parte, más que todo, lo vamos a ver en lo que es adolescencia en adelante, ¿no? Pero en base a lo que es desarrollo infantil, nos vamos a centrar siempre en la parte de el desarrollo del apego, de estos vínculos, el desarrollo que tiene que tener el niño en cuanto al tema de confianza, cuánta seguridad, cuánto amor, afecto es que está recibiendo este niño. ¿Para qué? Para que pueda tener buenos cimientos en base a su autoestima, en base a su autoconfianza. ¿Ok? Es importante que desarrollemos eso en los primeros años de vida.
¿sí? Tiene influencia, primero que nada, mamá, papá, y luego los vínculos van desarrollándose, los vínculos van cambiando, ¿no? Por ejemplo, empieza a desarrollar vínculos de repente con amigos, amigas, maestra, maestro, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo se van desarrollando estos vínculos, si son saludables los vínculos o si es que no lo son. Y finalmente tenemos la parte del desarrollo social. ¿Sí? El desarrollo social nos habla ya más de de un desarrollo a nivel moral, y también nos habla un poquito de el tema de familia, ¿no? Si queremos verlo en adultos como tal, que no lo vamos a tocar mucho, pues este desarrollo social va abocado, dirigido en la parte de trabajo, roles, matrimonio, ¿no? Pero en cuanto al tema de niños, como es nuestro curso de hoy, pues básicamente vamos a hablar de un poquito sobre lo que es el desarrollo a nivel moral y de los papitos y de la familia, ¿sí? Que es son las personas con las que el niño tiene mayor relación, mayor convivencia. ¿Con quién se relaciona? Ok, perfecto, Iraida. Una vez dicho esto, chicos, una vez que ustedes ya tienen clarísimo lo que es desarrollo infantil, hemos abordado dos teorías como tal, teorías de la OMS y una segunda teoría un poquito más general. Entonces ya tienen claro lo que es desarrollo infantil, ya tienen claro cuáles son estas cuatro dimensiones del desarrollo infantil. Vamos a pasar a lo que son, o bueno, a lo que es la teoría de las etapas del desarrollo en la cual se va a basar nuestro curso, ¿sí? Nuestro curso se va a basar, o bueno, nuestra clase de hoy se va a basar en las etapas del desarrollo infantil eh, que nos trae el gran Piaget, ¿sí? Piaget nos trae cuatro etapas o cuatro estadios. Pero antes de eso vamos a conocer un poquito más de quién fue Piaget, ¿sí? Piaget fue un psicólogo y epistemólogo suizo considerado uno de los principales teóricos del desarrollo cognitivo infantil. Desarrolló la teoría de las etapas del desarrollo de la inteligencia, mostrando cómo el pensamiento del niño pasa de la etapa sensoriomotora a la etapa abstracta. Trabajó en laboratorios de psicología de Zurich y París. Colaboró con Binet y dirigió el Instituto Roussel y el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra. Su enfoque constructivista sostiene que el niño construye activamente el conocimiento a través de la interacción con el medio, ¿sí? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que Piaget tenía muy claro esta parte de que el niño construye sus conocimientos a través de la interacción con el medio? Con su primer estadio o su primera etapa. Él la titula etapa sensoriomotora. ¿Y qué podemos entender nosotros por etapa sensoriomotora? A ver, por acá, los leo. ¿Qué podemos entender por etapa sensoriomotora? Es la primera etapa que Piaget va a abordar en cuanto al tema de desarrollo. ¿Qué entienden si es que yo les digo etapa sensoriomotora? Excelente, Yanel. Usan los sentidos, sensoriomotora, ¿no? Sentidos. Excelente, Bladys. Muy bien. Bien, Samantha, se refiere a los sentidos. Aquí tenemos los estadios sobre los que va a trabajar Piaget esta teoría de etapas, ¿sí? Etapa sensoriomotora. Característica principal, conocimiento a través de los sentidos y acción. Pasa de reflejos a conductas intencionales. Nos dice cuál es el rango de edad que maneja Piaget. Entre 0 a 2 años. Logros claves, permanencia del objeto, coordinación ojo y mano. ¿Sí? Vamos a leer esta tablita rápidamente porque luego la vamos a definir una por una. Después de esta etapa sensoriomotora, Piaget
nos da la segunda etapa, que es la preoperacional, que se da en el rango de 2 a 7 años. Piaget ahí nos va a hablar de características como el pensamiento simbólico, un uso más avanzado del lenguaje, el egocentrismo, lo que yo les decía hace un momento, y el pensamiento intuitivo. Logros claves, hay un juego simbólico, hay uso de palabras, de imágenes para que pueda el niño representar objetos o personas también. Luego de esta etapa preoperacional viene la etapa de las operaciones concretas. Se da en el rango de edad de 7 a 11 años. ¿Cuál es la característica principal de esta etapa? El pensamiento lógico aplicado a situaciones concretas, ¿no? Además nos dice que en esta etapa ya el egocentrismo disminuye, es menor, ¿sí? ¿Cuáles son los logros claves? La conservación, la reversibilidad, la clasificación y la seriación. Y finalmente nos da la etapa de operaciones formales, ¿no? Que se da desde los 11, 12 años en adelante hasta la edad adulta. Nos dice que la característica principal es ya un pensamiento abstracto e hipotético deductivo y un razonamiento más sistemático. ¿Cuáles son los logros claves aquí? Hipótesis como tal, ya el adolescente o el adulto es capaz de formular propias hipótesis, ya es capaz de pensar en ciertas posibilidades, es capaz de razonar sobre problemas científicos y morales, ¿sí? Entonces, esta tablita de acá, chicos, tómenle ahí una captura de pantalla, escríbanla, guárdenla, porque es una tablita súper resumida para lo que es la teoría de las etapas del desarrollo que les va a servir mucho a ustedes. Vamos a abordar ahora cada una de las etapas de manera específica, ¿sí? Hablábamos de que Piaget primero nos da una etapa, que es el estadio o etapa sensoriomotora. ¿En qué rango de edad estaban? A ver, lo acabamos de ver. ¿Quiénes estaban atentos? ¿Hasta los cuántos años es esta etapa sensoriomotora? 0 a 2 años, excelente. Perfecto, están atentos. Están atentos, chicos. Desde los 0 a 2 años. Como les dije hace un momento, es la primera de las 4 etapas del desarrollo cognitivo que se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. ¿Por qué nos dice adquisición del lenguaje? Porque ya a los 2 años el niño tiene una cierta cantidad de palabras que ya es capaz de articular, ¿verdad? A los 2 años ya es normal que un pequeño diga mamá, papá, agua, leche, cosas sencillas, palabras sencillas que utiliza en su día a día. Entonces, por eso es que nos dice acá, se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. En esta etapa, los niños construyen progresivamente lo que es el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencias. ¿Experiencias a través de qué? De sus sentidos, ¿sí? Experiencia a través de sus sentidos. Uy, ¿qué pasó? Creo que están ahí compartiendo. Ok, ya. Listo. Ok, entonces, vamos aquí a continuar. Nos habla entonces de que en esta etapa nos decía que el niño va construyendo el conocimiento y la comprensión del mundo a través de las experiencias. Pero ¿qué clase de experiencias tiene un niño de un pequeñito de 0 a 2 años? Experiencias a través de los sentidos, ¿verdad? Como la vista, el oído, con la interacción física con objetos, ¿no? Como agarrar, chupar, pisar, ¿no? Por ejemplo, empieza a comprender mejor el mundo en el tema de 0 a 2 años, por ejemplo, si es que le damos de repente una fruta súper ácida a través de los sentidos, pues el niño a través del gusto ya sabe que eso es desagradable para él, ¿ok? Como dice Ana acá, a través del tacto empieza a sentir texturas que probablemente no son agradables para él, ¿no? Por ejemplo, no le gusta de repente estar en el césped o en el gras.
¿Por qué? Porque a través de sus sentidos logró identificar que esa textura no le agrada. Entonces, los bebés van adquiriendo el conocimiento del mundo, de las acciones físicas que realizan dentro de ella, ¿sí? Hablábamos hace un momento de la permanencia del objeto. ¿Qué es la permanencia del objeto, profesora? Es la comprensión del niño de que los objetos siguen existiendo a pesar de que él o ella no puedan ser vistos ni oídos, ¿ok? La permanencia de objeto, como su propio nombre lo dice, permanencia. Sé que este objeto existe, así yo no lo esté viendo. Por ejemplo, que vemos en esa imagen. La mamá se está escondiendo, ¿verdad? Detrás de una muñeca. ¿Y ustedes creen que porque la mamá se ha escondido detrás de esta muñeca, el niño cree que la mamá ya no existe? El niño sabe, como dice Abril, el niño sabe que la mamá está ahí. De eso se trata la permanencia de objetos, ¿no? Es lo que normalmente entre 0 a 2 añitos de repente agarra un cojín y dice, no, no está la mamá, pero el niño sabe, ¿no? Por eso es que a veces se ríe, balbucea, porque sabe que mamá está ahí. Hay una permanencia de objetos. El niño ya logró identificar que a pesar de que se esconda, la mamá está ahí. Pero eso solo va a ocurrir cuando estamos en un ambiente cercano a él, ¿sí? Eso solo va a ocurrir en un ambiente que es, en el que estamos cerca a él, ¿no? Porque, por ejemplo, si la mamá está ahorita aquí en el dibujo en la sala, ¿verdad? En una salita, en un cuartito. Pero si la mamá sale del cuarto, abre la puerta y sale, obviamente el niño probablemente puede llorar, ¿no? Porque sabe que si una vez que la mamá sale de ese espacio, pues la mamá quizás no va a regresar. Excelente, Iraida. Ajá. La mamá normalmente se cubre dónde está mamá y el bebé reacciona, pues, ¿no? De repente baja el cojín, baja la muñeca, o de repente si es que la mamá se escondió detrás de la cuna, el bebé va a ir, la va a buscar porque sabe que la mamá está ahí. Pero como les vuelvo a repetir, ese sentido de permanencia se va a dar solo cuando estamos en un mismo lugar, ¿sí? Si, por ejemplo, la mamá abre la puerta y se va de la casa, el bebé va a llorar, porque ya no está sobre un mismo espacio, ¿no? La mamá ya salió a la calle. Entonces, su sentido de permanencia todavía no está tan desarrollado. Solamente está desarrollado a ese nivel, al nivel del juego en un mismo espacio, ¿sí? Perfecto. Entonces, entendido la parte de esta etapa sensoriomotora. Vamos con la segunda etapa. Etapa de la etapa preoperacional, ¿sí? Es la segunda etapa de Piaget. La etapa de las preoperaciones se inicia cuando el niño comienza su aprendizaje del habla, a los 2 años, y dura hasta la edad de 7 años, ¿sí? Durante esta etapa previa a las operaciones del desarrollo cognitivo, los niños aún no entienden una lógica concreta, ¿sí? Aún la lógica es difícil para ellos. No pueden manipular mentalmente la información. Lo que sí en esta etapa va a pesar bastante es el tema del juego, el aprendizaje sobre el juego, ¿sí? El niño está bastante centrado en todo lo que es lo dinámico, jugar. Sin embargo, nos dice aquí que el niño aún tiene problemas para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. También lo que les decía, ¿no? El egocentrismo. El niño es egoísta en este estadio, en esta etapa. ¿Por qué es egoísta? Le cuesta entender diferentes puntos de vista. Le cuesta ponerse en el lugar de otro niño o de otra niña, ¿sí? Por eso es que nos dice que el egocentrismo se dispara en esta etapa, de 2 a 7 años, ¿sí? Entonces, si vemos a un niño que tiene 6 años, 5 años y que es todavía un poco egoísta, que no logra entender algunos puntos de vista, pues es algo normal dentro de su edad. Lo ideal es siempre
tratar de orientarlos, hablarles, tenerles paciencia, enseñarles a través del juego, de cuentos por ahí, de videos probablemente, ¿ya? Pero es algo normal que se da en esta etapa. Ahora, hablábamos de lo importante que es el juego. Y es importante porque los juegos de los niños se clasifican principalmente por el juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico, profesora? ¿O qué es la manipulación de símbolos? Por ejemplo, aquí en este dibujo tenemos un niño, ¿no? Con cajas de cartón. Para el niño, esta caja de cartón que él tiene sobre su cabeza, ¿qué es? Un casco, ¿verdad? Un casco de astronauta. Para nosotros es un cartón, es una caja. Sin embargo, el niño le ha dado un símbolo en específico, ¿sí? Y el otro es un cohete. Entonces, a eso se refiere cuando nos habla de juegos simbólicos, ¿sí? Ellos mismos les van a ir dando lo que ellos quieran representar con esta caja de cartón. Puede ser una caja de cartón, puede ser de repente una media en sus manos, para ellos es un títere, no sé, muchas cosas como esas para ellos es o representa lo que es el juego simbólico o la manipulación de símbolos. Sus observaciones de símbolos ejemplifican la idea de un juego con la ausencia de los objetos reales, ¿no? Obviamente, ¿por qué dice ausencia de objetos reales? Porque obviamente el niño no tiene un cohete real, ¿no? No es un cohete de verdad, sino que simplemente es una caja. El pensamiento en esta etapa, como les dije hace un momento, sigue siendo egocéntrico, ¿no? Entonces, dos características súper importantes de esta etapa de las preoperaciones, chicos, es el juego simbólico, que es algo con lo que nosotros podemos trabajar a full, ¿no? Si es que son, como les vuelvo a repetir, docentes, auxiliares o enseñar en casa, si es que tengo acá papitos, mamitas, cuidadores, el juego simbólico para ellos es un boom en esta edad. Como dice Karim, les van a permitir usar toda la imaginación posible en su máximo nivel. Ve, Janel por acá nos dice que ella le hacía disfraces de dinosaurios. Excelente. Entonces, el juego simbólico en la edad de 2 a 7 años es muy importante. Trabajen los chicos en el salón de clases, en casa, en terapias, en sesiones. A través del juego simbólico desarrollamos creatividad, desarrollamos experiencias bonitas, pero lo importante, aprendizaje también. La tercera etapa y penúltima, el estadio de las operaciones concretas. Es el tercero de los 4 estadios de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Este estadio, que sigue el estadio preoperacional, ocurre entre las edades de 7 a 11 años y se caracteriza por el uso adecuado de la lógica, ¿no? En el anterior veíamos que el niño todavía no tiene desarrollado una lógica tan específica. Sin embargo, de 7 a 11 años, el niño ya empieza a caracterizarse por usar esta lógica como tal. Durante este estadio, los procesos de pensamiento de un niño se vuelven más maduros, ¿no? Ya es como como un adulto, pues, no entre comillas, ¿no? ¿Por qué entre comillas? Porque obviamente no es el pensamiento de un adulto, pero ya nos empieza a comprender mejor. Empieza solucionando problemas de una manera más lógica, obviamente de acuerdo a su edad, pues, ¿no? Y también nos habla de que en esta edad de 7 a 11 años ya el niño no es tan egocéntrico, ¿sí? Y el niño puede comprender porque su lógica se está desarrollando. Entonces ya el niño tiene mayor facilidad para poder entender ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas situaciones. Nos dice aquí que los procesos importantes que se dan en esta etapa son la clasificación, conservación, reversibilidad y seriación. Profesora, ¿qué son cada uno de esos? Patricia nos dice aquí son más organizados. Por ejemplo, cuando nos habla de clasificación, el niño ya es capaz de clasificar. Aquí, miren, por ejemplo, en este estante, el niño ha clasificado en el último, o en el, ¿cómo se llama? En la parte baja de este estante ha colocado todo lo que son carritos. ¿Lo ven? Lo ha clasificado de esa forma. ¿Por qué? De 7 años a 11 años, el niño ya puede clasificar. ¿Sí? Los libros también, mira, aquí los ha clasificado de un mismo tamaño,
En la parte de arriba también, de repente son libros más grandes, los ha puesto arriba. Ha clasificado. Aquí en el estante, en la parte del medio, ha colocado los dos peluches que son blancos o que son claritos, ¿no? Los ha puesto juntos. ¿Por qué? Porque clasifica o asume que tienen un color similar, ¿no? Entonces los colocó juntos, ¿sí? Entonces, importante en esta etapa de las preparaciones, perdónenme, de las operaciones concretas, ya está en la capacidad de clasificar. Puede clasificar por colores, por tamaños, por forma, por utilidad, lo que fuera, pero ya tiene esa noción de clasificar. Conservación y reversibilidad, por ejemplo. En el tema de reversibilidad, chicos, el niño ya sabe que si es que su balón de fútbol se empieza a desinflar, ¿no? Puede estar totalmente desinflado, pero ¿sabe qué? Puedo ir de repente con un inflador y volverlo a inflar, ¿no? Eso nos habla el tema de reversibilidad. Un ejemplo súper claro y sencillo. Si ustedes a un niño le dan una pelota desinflada en la etapa de las preoperaciones, es decir, de 2 a 7 años, probablemente el niño va a llorar, pensando que la pelota ya no sirve, se deterioró, pensando que ya no tiene arreglo o no tiene solución. Sin embargo, aquí en esta edad de 7 a 11 años, el niño ya es capaz de saber que se puede revertir ese daño, ¿no? Que esa pelota que se desinfló, bueno, puedo con un inflador volver a inflarlo y puede regresar a su normalidad. ¿Ok? Entonces, punto clave ahí. Y el tema de seriación, pues no, está en la capacidad de desarrollar, de repente, seriación a nivel de números, está en la capacidad de desarrollar seriación a nivel de tamaños. Es básicamente algo relacionado también con la clasificación, ¿no? Pero son procesos importantes que ya en esta etapa el niño puede alcanzar. Por último, tenemos la etapa de las operaciones formales. Lo he colocado acá, pero no es algo que vamos a abordar mucho porque nosotros estamos más enfocados a la etapa de desarrollo infantil. Sin embargo, esto de acá, que es la etapa de las operaciones formales, lo colocamos para que ustedes igual tengan este material, esta noción, ¿no? Básicamente se da en la etapa de adolescencia en adelante, ¿sí? Y aquí ya la inteligencia se demuestra a través de la utilización de la lógica de símbolos relacionados con conceptos abstractos, ¿no? A este punto, chicos, ya los adolescentes tienen la capacidad de razonar, tienen la capacidad de hacer sus propias hipótesis, tienen la capacidad de resolver conflictos, ¿no? Claro que esta etapa está acompañada de muchos cambios a nivel físico hormonal, en la cual siempre tenemos que orientar de manera correcta, pero si hablamos de la parte cognitiva como tal, pues sí están en la capacidad de poder razonar a un nivel mayor. ¿Ya? Hablamos aquí de pensamiento abstracto, hablamos acá de metacognición, reflexión, hablamos también de resolución de problemas, ¿sí? Entonces, esto más que todo en la etapa de adolescencia. Bladys nos dice acá un ejemplo de hipótesis. Por ejemplo, Bladys, el niño ya está en la capacidad de realizar hipótesis como la siguiente, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, una de las hipótesis que el niño puede relacionar. Si me salgo, si es que no voy al colegio y no le aviso a mi mamá, ¿qué puede pasar? Hipótesis 1, el colegio va a llamar a mi mamá informando sobre la falta y mi mamá me puede castigar. Hipótesis 2, en el colegio no se van a dar cuenta y mi mamá nunca se va a enterar. Ahí tienes 2 hipótesis que el mismo adolescente ha creado. Entonces, a eso nos referimos. En la adolescencia, ellos ya pueden hacer hipótesis. Y es algo que un niño todavía no tiene esa capacidad de hacerlo a ese nivel. Todavía no.
Entonces, básicamente eso en la etapa de adolescencia. ¿Sí, chicos? Aquí muy importante, chicos, el tema de cuánto influye el entorno familiar y el entorno educativo en el desarrollo infantil. ¿Sí? Primero vamos a centrarnos en la parte de familia. ¿Qué tan importante es el entorno familiar en el desarrollo infantil? La familia brinda seguridad afectiva. ¿Por qué es importante que nosotros nos centremos en esta parte? La familia crea los primeros vínculos, ¿sí? Y probablemente más adelante hablemos del tema de los apegos, el apego seguro. Es muy importante que se genere en los primeros años de vida. ¿Quiénes van a ser factor crucial? La familia, mamá, papá, abuelos, vínculos seguros, estabilidad emocional, brindar seguridad afectiva, como lo dice acá. Es muy importante en los primeros años de vida, muy importante en la parte de desarrollo infantil a nivel de la dimensión socioafectiva, ¿sí? O socioemocional. ¿Qué más? Es importante porque la familia es factor clave para fomentar la estimulación en todas las áreas. Son iniciadores de modelos de comportamiento que sostienen el desarrollo integral del niño, la imitación. El niño en sus primeros años de vida aprende a través de la imitación. Por eso es que el papá, la mamá son iniciadores de modelos de comportamientos. El niño va a imitar. Si el niño ve constantemente agresiones en casa, cuando vaya a la escuela lo va a repetir. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos dice que las familias son los primeros en ser modelos de comportamiento. ¿De qué nos sirve que sean modelos de comportamiento? Porque en base a eso se va a dar un desarrollo integral en el niño. Surgen como agentes socializadores. ¿Por qué? Como ven ahí en el dibujo, el niño, ¿con quién socializa primero? Esta pequeñita. ¿Con quién socializa primero? Con la abuelita, el abuelito, con el hermano, el primo, la prima. Entonces, son agentes socializadores. Son los primeros agentes socializadores. Y finalmente, la familia se encarga de moldear valores, autoestima, habilidades sociales. ¿Sí? Entonces, sobre esto recae la importancia que tiene el entorno familiar. Ahora vamos a conocer la importancia que tiene el entorno educativo, porque el entorno educativo también tiene un impacto en el desarrollo infantil. El entorno educativo nos brinda oportunidades de aprendizaje estructurado, ¿no? Estructurado nos referimos que tenemos siempre una malla, una estructura en cuanto a lo que el niño le corresponde aprender según su edad. A eso se refiere cuando dice oportunidades de aprendizaje estructurado. Interacción con niños de su edad. El niño ahí ya no está teniendo interacción con el abuelito o la abuelita, sino ya interacciona con niños de su propio rango de edad, con sus pares, ¿sí? Entonces ya sus relaciones empiezan a ser un poco más estables, un poco más coherentes de acuerdo a temas que les gustan a ellos, a gustos, por ahí hacer actividades en las cuales los niños de su edad también están interesados. Desarrollo de competencias cognitivas y sociales, ¿no? La parte cognitiva muy basada en la parte de aprendizaje y las competencias sociales, ¿no? Cómo me voy a ir comportando con respecto a cómo voy a ir desarrollando mis relaciones sociales dentro y fuera del aula. Potenciamos el desarrollo físico. ¿Por qué? Si normalmente soy un niño que no ha tenido mucho desgaste físico en casa, ¿no? Normalmente en casa las rutinas son un poquito más sedentarias para el niño A. Cuando voy a la escuela, conozco al niño B que le encanta de repente la educación física, que le encanta estar en movimiento, entonces me permite a mí, al ver a mi compañero, potenciar este desarrollo físico, ¿ok? ¿Por qué? Porque es algo que voy aprendiendo, ¿no? A través de la imitación. Entonces me permite de repente ahí siempre copiar ciertas habilidades, siempre copiar ciertas conductas, ciertos comportamientos.
¿ok? Y eso me permite, si hablamos a nivel solo físico, como dice la palabra, potenciar este desarrollo físico. Favorece la adaptación, definitivamente. Y apuntan a tener mayor éxito a nivel académico, ¿sí? La escuela va a influenciar bastante, chicos, en esta parte de el éxito a nivel académico. Finalmente vamos a conocer acá algunas de las características que se dan en cuanto a los niños en la educación inicial. Es normal que en la dimensión de desarrollo físico los niños tengan esta necesidad constante de moverse, esta necesidad constante de querer jugar. Es totalmente normal, ¿ok? No vamos a pretender estar en educación inicial con niños súper tranquilos que no quieren moverse, que quieren estar en su lugar. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. A esta edad, el niño quiere correr, saltar, trepar. Tenemos que siempre observar el progreso que hay en cuanto a su motricidad gruesa y a su motricidad fina, porque tiene que haber un progreso, ¿sí? Mi niño entró en el mes, supongamos, un ejemplo, en el mes de marzo y no podía quizás agarrar tan bien el lápiz, ¿no? Porque vamos a aludir que eran las primeras semanas de colegio, recién se está adaptando. Sin embargo, ya al culminar el año escolar o ya por culminar, tengo que ver un progreso, tengo que ver un avance. El niño ya tiene que salir de repente agarrando mejor el lápiz, agarrando mejor el pincel, agarrando mejor los artículos que se utilizan en la parte educativa, ¿sí? Siempre chequemos el progreso. ¿Qué más? Es bueno que nosotros iniciemos aquí hábitos de autocuidado, ¿no? Como enseñarles a ellos a comer, a ir al baño, ¿no? Y que cada vez el apoyo sea mínimo, ¿sí? Y la búsqueda de la autonomía, básicamente, chicos, ¿sí? Al inicio del año escolar, de repente en la parte de educación inicial, nosotros primero los acompañamos al baño hasta que ellos puedan conocer el espacio, adaptarse para que luego ellos ya puedan ir solos y solamente nos llamen a nosotros para poder ayudarlos de repente a limpiarse o acomodarse la ropa, ¿sí? Pero tenemos que siempre ir viendo ese progreso. En la parte cognitiva, ¿cuáles son las características que tengo que ver en el niño? El niño aprende jugando, como ya les dije hace un momento, jugando, explorando, manipulando objetos, haciéndose preguntas constantes, ¿no? Es muy normal que a esa edad el niño pregunte todo, quiera saber de todo, ¿sí? Entonces, para eso estamos nosotros, para poder orientarlos, ¿sí? Ya conocemos nosotros el tema del juego a través de lo que es el juego simbólico, pensamiento simbólico, hagamos de eso una estrategia, ¿sí? Como les dije, a través de títeres, a través de medias, a través de cajas, cualquier juego en específico, utilicémoslo porque están ellos en la etapa en la que eso es un boom para ellos. Y como les vuelvo a repetir, ¿no? Es característico el hecho de esa curiosidad tan intensa que tienen. Así que por ahí no esperemos, niños, que todo el tiempo solo nos escuchen. Si no, nos vamos a ir acostumbrando a niños que preguntan de todo, que nos van a bombardear de preguntas. En el tema de lenguaje y comunicación, las características son que amplían rápidamente su vocabulario, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso. Niño, o en la parte inicial básicamente, niños que no, veo que hay un retraso en la parte del lenguaje, que no están ampliando rápidamente esta parte del habla, es un síntoma o un signo de alerta, ¿sí? Hablar con el papá, pedir una intervención, una ayuda de un profesional. Porque la característica aquí en la parte de educación inicial para estos niños es que ellos rápidamente empiezan a hablar. Ya sea por repetición, empiezan a agrandar su vocabulario. Empiezan a formar frases, oraciones, ¿sí? Y es normal que en esta edad finalmente ellos logren narrar ya sus experiencias, ¿no? A la salida de la escuela, mamá, me pasó esto, mi amigo me hizo esto, jugué con tal persona, ¿sí? No lo pedimos a un nivel súper avanzado, pero sí un nivel sencillo para su edad. Si es que vemos que no se está dando, mucho cuidado ahí. Empiezan a seguir instrucciones de 2 o más pasos
Totalmente cierto, ¿no? Todavía no son capaces de seguir instrucciones de 10 pasos como tal, pero ya en la educación inicial nos vamos dando cuenta que tienen ya la capacidad de desarrollar o hacer caso a instrucciones sencillas, a instrucciones claras de 2 o 3 pasos, ¿sí? Y en la parte emocional, chicos, ya para ir terminando, nos dice que ya estos niños empiezan a jugar con otros niños, en el sentido de que empiezan a ver diferentes actitudes como turnarnos, compartir, ¿no? Aún hay conflictos por juguetes, por atención, porque recuerden que vamos a entrar a la etapa del egocentrismo, ¿no? Van a encontrar conflictos, sí. No vamos a esperar que todo sea color de rosa. Sin embargo, es algo nuevo para ellos, ¿no? Como les dije, vienen del entorno familiar donde solamente sus relaciones sociales eran el abuelito, jugar con la abuelita, jugar con la mamá, con el papá. Ahora ya juegan con los pares. Entonces, esto de cooperar, de turnarse, de compartir, es nuevo para ellos. ¿Van a haber conflictos? Sí. Lo ideal es que estén ustedes para que los puedan orientar. Ahí todavía estamos en esta etapa de desarrollo de autoconcepto, de identidad. Por eso es que siempre los maestros, ¿no? Enseñar con amor, con dedicación, enseñarles en un ambiente donde ellos se sientan seguros, ¿sí? Un ambiente de confianza para ellos. Necesita un vínculo afectivo seguro con el adulto para explorar, aprender y manejar sus emociones, así que ya saben, por aquí todos, maestros, maestras, auxiliares, maestros sombras, por aquí necesita el niño sí o sí tener un vínculo afectivo seguro con ustedes, porque eso va a fomentar un mejor aprendizaje y un mejor manejo de emociones. Bueno, chicos, básicamente esa es nuestra clasecita de hoy. Les agradezco la participación. Tengo acá un montón de mensajitos en el chat. Vamos con el último, ¿ya? A ver. José nos dice, me hizo una pregunta, mi sobrino hasta ahora no puede escribir bien porque tiene 7 años.